Nos estabais esperando, ¿eh? A ver si ahora nos escucháis. Buenas, Alba, muchísimas gracias por estar aquí. Nada, Es un gracias a favor. ti, Javi, que siempre es guay. Muy agradecido que estés aquí y que haya gente que nos esté viendo. El objetivo de esta serie de eventos es recaudar fondos para las víctimas de la Dana. Creo que no somos conscientes de lo que ha sucedido ahí y de lo que va a suceder en estos años. Y fue muy rápido, Alba, contar contigo y decir cómo podemos ayudar a las dos partes, escribirte y me dijiste volando, yo me apunto. Y contar con gente como tú para estas cosas es un auténtico lujo. Si Oh. quieres, preséntate, cuéntanos cosas, mientras así comparto cómo vamos con lo de mi granito de arena, la Vale, donación está, y vale. empezamos. Bueno, pues os cuento un poco también para quien no me conozca, ¿vale? También para que tengáis un poco de contexto. Yo soy Alba Lado, actualmente me dedico, soy consultora de talento, de employer branding y también creo contenido en LinkedIn. Y bueno, un poco de mi historia es que empecé a trabajar ya hace 7 añitos más o menos como IT Recruiter en una consultora multinacional. Después, lo que me pasó fue que, bueno, como muchos que empezamos en esto, me di cuenta de que la forma en la que se estaban haciendo las cosas pues no encajaba mucho con la visión que yo tenía y decidí empezar a formarme en marketing y en cómo aplicar todo esto pues, a los equipos de recursos humanos también. Y lo que os decía, a día de hoy pues me dedico a esto, a ayudar a las empresas a mejorar todo su proceso de atracción de talento aplicando técnicas de marketing a sus procesos de recursos humanos. Llevo ya casi 4 años, un proceso entre bonito y complicado ha sido. Y nada, lo guay, lo mejor de todo es que he podido ver de primera mano pues cómo esa forma diferente que yo, esa loca no era yo, sino que hay un montón de gente que piensa como yo y que ve las cosas así, ¿no? Y que sobre todo lo que hago tiene un impacto tanto en los equipos como en las empresas. Entonces, bueno, eso es algo muy chulo. ¿Y por qué os estoy contando esto? Porque yo creo que esto es guay también para aportaros valor en una formación como esta, o en un webinar como este, pues porque al final son cosas las que os voy a contar hoy que yo he vivido, que yo he aplicado, es decir, no os voy a contar teoría perracheira de esta de que te puedes encontrar en cualquier lado. Esto ha sido testeado, errores y aciertos por mí. Entonces, bueno, creo que es interesante ver cómo piensan desde el otro lado, ¿no? Muchas veces, y cómo lo valoramos y cómo, pues eso, valoramos algunas cosas, tanto en el currículum como en LinkedIn, como en los discursos de las entrevistas. Entonces, nada, yo espero que os guste, súper humilde esta cosa, o sea, de verdad. Y bueno, ya os diré más adelante, pero incluso más allá de esta formación, si necesitáis cualquier cosa, yo feliz de apoyaros. O sea que, nada, Ah, bueno, esto soy yo. da gusto con gente como tú, Alba. Gracias. También, para poner en contexto, yo conocí a Alba porque dijo en un post que se iba de vacaciones en LinkedIn y que iba a parar 3 meses y ahí es cuando yo la veo. Es la tercera persona más influyente de recursos humanos en España este año. Si no, o sea, no me equivoco, Sí, tres, sí. o sí, un ranking ha dicho eso. Y hay otro ranking importante. Y sobre todo, has ayudado a muchas empresas y a muchas personas a encontrar ese trabajo ideal. Os pongo en contexto. Saqué una oferta de Growth Product Manager para Big Product. Se han presentado 400 personas. Ha habido 25 currículum buenos. De esos 25 currículum buenos, perfiles de LinkedIn que tuvieron el rol que estaba buscando, ha habido 70. Y ha habido 98 personas que me han escrito mensaje privado para aplicar a la oferta sin darme ningún valor. Y me han saturado el buzón de LinkedIn, que es como gano dinero. Y cuento esto antes de que empiece Alba, porque creo que va a ser muy útil y es muy difícil hacer el currículum. Yo he tardado 3 meses en poder tener un currículum más o menos bien y luego se me olvidó actualizar el correo electrónico y no me llegaban ofertas. Entonces, creo que lo que tenemos hoy entre manos es oro. Acordaros que esto es un evento benéfico, que tenéis el link por ahí si queréis donar y que podéis hacer preguntas en cualquier momento. Y Alba, todo tuyos. Total, por hacer un apunte, que creo que eso no lo metí, pero me parece muy interesante, muchas veces es esto, ¿no? Tenemos como en la mente de, bueno, yo no, como ya hay 100 inscritos en la oferta, pues yo le mando un mensaje al recruiter y
y ya le queda por ahí, pero es lo que dices tú, ostras, apórtale valor, ¿sabes? Es decir, no puedes mandar el típico mensaje tipo sin personalizar y sin aportar nada porque es que no te van a leer probablemente. Entonces, bueno, esto como tip, dejarlo por ahí porque, Javi, probablemente esos mensajes que te han mandado no los has leído todo y sí, es lo que te decía el otro día, lo estás haciendo mejor que muchas empresas. No, sí los he leído, ¿Sí? Pero te digo una cosa, los he contestado con un mensaje tipo de Claro. espero que te hayas metido en el proceso porque se me complica la vida. O sea, Claro. la siguiente dices, me tengo que montar un Team Taylor o un software de estos para buscar candidatos porque así no es. Y de hecho, voy tarde contestando mensajes porque tengo 95 mensajes que contestar. 100%. Y no somos conscientes que como candidatos nos quejamos de lo mismo. Es decir, de que las empresas nos manden mensajes tipo, sin personalizar y al show, ¿no? Entonces, bueno, también ponernos un poco en esa mentalidad cuando vayamos a postularnos como candidatos, ¿no? O sea, intentar marcar un poquito la diferencia. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Yo quiero empezar con una slide. Bueno, yo soy muy pro memes, muy pro GIFs y muy pro estas cosas. Es mi love language, por decirlo algunas veces. Y para mí, muchas veces, buscar trabajo tiene un journey bastante parecido a este, ¿no? Es decir, pues venga, vamos a hacer esto. Después, cuando llevo ya unas semanas, me estoy publicando, me estoy inscribiendo ofertas y lo que hago es rezar a ver si me llaman de algún lado y después decir, ostras, es que ya en este punto es que me da igual todo, ¿no? Es decir, o sea, que me llamen de algún lado y cojo lo que me venga. Y es que aunque estemos buscando trabajo, es decir, aunque estemos abiertos a buscar trabajo, aunque no nos hayan despedido, aunque no haya sido nada traumático, ni siquiera cuando queremos cambiar de trabajo es un proceso fácil. O sea, y esto hay que reconocerlo, ¿vale? O sea, no es sencillo. Nos enfrentamos muchísimas veces a miedos, a procedimientos que no conocemos, ¿vale? Es decir, o sea, no tienes por qué saber exactamente cómo va a ser un proceso de selección porque cada uno es de su padre y su madre. Y no controlamos, ¿no? Un poco nos genera esa incertidumbre que a los humanos pues, nos mata, ¿vale? O sea, esto es así. Entonces, por eso hoy lo que quiero hacer es hablaros de 3 elementos que para mí son imprescindibles preparar a lo largo de todo nuestro proceso de búsqueda de empleo. Probablemente ya los conozcas y si no, me preocuparía un poco, ¿vale? Pero como os dije al principio, yo quiero contarte hoy un poco desde mi experiencia, cómo lo veo yo, cómo lo he vivido yo, tanto como candidata como recruiter, y contarte cómo sacarle pues, el máximo partido, ¿vale? A esos elementos. Así que vamos allá. El primer elemento, el famoso, ¿vale? El más famoso, que es el currículum vitae. A ver, yo creo que aquí ha habido una evolución. Es decir, antes el currículum era como la pieza única y fundamental de cualquier proceso de selección. Es decir, era la única forma que teníamos de ver resumida toda la experiencia profesional y académica de un candidato. Y era también lo que nos permitía decidir si una persona iba a avanzar o no en el proceso de selección. Sin embargo, aunque sigue siendo una pieza que tiene muchísimo peso y es súper importante, no lo vamos a negar, no es ni la única herramienta, ni siquiera muchas veces el primer filtro que utilizan los recruiters. Muchos recruiters, pues al final buscan candidatos de manera directa en LinkedIn, por ejemplo, en otras redes sociales, y ahí son capaces de ver o deberían ver toda esta información que aparece en el currículum y mucha más, ¿vale? Por eso ha cambiado un poquito también el papel del currículum, pero como decía, el currículum es todavía la piedra angular en los procesos de selección. Creo que me voy a inventar una cifra, pero yo diría que el 95%, 99% de los procesos que sacan una oferta al mercado tienen y exigen que adjuntes un currículum, ¿no? Entonces es súper importante. Y hoy, ¿vale? No, dime. Hay un joder, qué ojo tienes, o sea, No sé, hay un dato de que el 60% de las ofertas no salen al mercado. Claro. Están ocultas. Entonces, sobre el 40% de las ofertas que son públicas es donde reside el currículum. Entonces, donde tú ya tienes una base. Joder, pues yo he sacado el puesto de Growth Product Manager, pero tengo 15 personas que me haría ilusión que trabajase en mi product. Y si estos aplican, dices, pues hay match. O sea, quiero hablar contigo y quiero hacerte las preguntas adecuadas. 100%. Entonces, al final es lo que te decía, es como, es interesante, pero tampoco es la primera pieza, pero al final sigue siendo ahí, o sea, sigue estando ahí en el candelero. Entonces, por eso, hoy nos quería
no os lo quería mostrar como te enseño un currículum y esta parte es esta parte es esta, porque creo que todos hemos visto alguna vez un currículum. Lo quería hacer un poco más dinámico y os quiero presentar los 8 errores, ¿vale? Los 8 errores más típicos que yo veo que cometen los candidatos a la hora de hacer el currículum. He caído en alguno de ellos, sin problema. Probablemente vea mi currículum ahora y tenga que cambiar cosas. Eso es lo bueno. Te iba a decir, Javi, al final esto está en constante cambio. Y para mí estos 8 errores, seguramente haya más, pero son como los más heavies, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Entonces, el primero, para mí, la fotito, ¿vale? La dichosa foto. Es decir, he visto currículums de selfies en el baño, de fotos de fiesta, la típica de la boda que sales, ¿sabes? Todo arreglado con el centro de flores detrás, de la que recortaste a tu amiga, la de hace 10 años, que a mí esta me hace mucha gracia, ¿sabes? Cuando ves una foto de hace un montón de tiempo y te llega la persona a la entrevista y dices tú, ostras, pero es la misma persona. Entonces, esto es sencillo y no me voy a parar mucho en esto, pero quería decirlo, ¿vale? Una foto normal, o sea, es decir, una foto de frente, que tengas buena iluminación, mirando a cámara, con una sonrisa, mejor, pero si no te identifica, pues no hace falta, pero oye, una sonrisilla siempre viene bien, y con fondo neutro, ¿vale? Es decir, ahora, tío, todos tenemos máquinas en la mano, ¿sabes? O sea, tenemos un móvil, te puedes hacer una foto, ¿sabes? Tranquila, no un selfie, por favor, pero una foto, ir al background remover que te quita el fondo gratis y ponerle un fondo neutro, un color. Entonces, ostras, es que cambia mucho la imagen que dais cuando se ve un currículum, ¿vale? Es decir, intentad hacerlo lo más neutro posible porque no queremos ruido. Sí que es verdad que hay mucho debate, ¿vale? Es decir, foto sí, foto no, también. A ver, hay mucha gente y muchas corrientes que dicen, y yo también creo que esto podría ser así, que hace como los procesos de selección pues más equitativos y más justos, ¿no? En no añadir foto. Sin embargo, sí que es verdad que ahora mismo en España la norma es añadir una foto. Es decir, o sea, la mayoría de gente añade foto y la mayoría de recruiters suelen valorar que haya una foto. Te cuento mi experiencia personal. A mí me ayudaba a identificarlos. Es decir, o sea, no era que, no sé si a nivel subconsciente se producía algún sesgo, esto no lo sé, pero sí que a mí me ayudaba mucho a identificar a la gente y decir, ah, vale, la persona con la que más me gustaba era esta o la que mejor encajaba en tal puesto era esta. Al final vemos un montón de currículos a lo largo del día. Entonces tenemos que intentar también pues destacarlo de alguna forma, ¿vale? O sea, yo esto os lo dejo aquí. Sí que es verdad que a mí me da igual como recruiter que pongas foto, que no pongas foto, pero yo soy una persona muy visual. Entonces, claro, a mí al final me va a influir un poquito más, ¿vale? El segundo error, o la segunda... perdón. El segundo error, errores de ortografía, ¿vale? Esto es muy heavy, pero sigue pasando que flipas, o sea, un montón. Dime. No, yo los he hecho y además he aplicado con las faltas de ortografía subrayadas, porque me equivoqué de versión y no tenía una versión definitiva. Y no hace mucho, o sea, este año he aplicado ofertas con las faltas de ortografía subrayadas. Ostras, pues esto es heavy, ¿eh? Ya, yo es que te iba a decir, o sea, yo no hablo de una tilde, ¿vale? Es decir, porque una tilde se nos puede colar a todos, ¿sabes? Eso es bueno, pues oye, al final el autocorrector llega donde llega. Es como, mira, pues a lo mejor se me va una tilde suelta, una tilde tonta por ahí. Pero es que suelen ser cosas las que se ven que el autocorrector casi le falta subrayártelo como amarillo fosforito, ¿sabes? Muchas veces. Entonces, como, ostra, es que lo que dices tú, es que muchas veces nos las subrayan. Entonces, como, tío, botón derecho, corregir y ya está, ¿no? Que es una tontería, pero vuelvo a lo mismo, pasa muchísimo todavía. O sea, es una barbaridad. Y esto, sé que es más de formato que de fondo, ¿vale? Estas dos cosas que estoy diciendo, pero da muy mala impresión, ¿vale? Porque al final demuestra en cierto aspecto pues que a lo mejor no le prestas tanta atención a las cosas, que no te has revisado el currículum más de una vez, ¿no? Sí que son cosas que es como, ostra, que es tu carta de presentación cuando entras a una empresa, ¿no? Entonces, o esa primera impresión de cuando aplicas a una oferta, entonces como, vamos a intentar que estas cosas que son
súper sencillas de solucionar, que no son pues a lo mejor como otras que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero que estas son cosas muy sencillas que todos podemos solucionar de forma fácil, vamos a ponerle un ojillo, ¿sabes? Porque de verdad da una mala impresión brutal. Y repito, no hablo de una tilde tonta, ¿vale? O sea, hablo de haber con H y con B cuando no tiene que ir y cosas raras. Entonces, bueno, estas cosas son un poco, pues, demasiado comunes, podría decir. Después, los otros dos errores, el 3 y el 4, para mí yo los trato juntos, ¿vale? Es decir, para mí estos dos puntos están muy relacionados. A mí cuando me dicen, Alba, ¿qué pongo? ¿Una hoja, 2 hojas, 3 hojas? Sinceramente, a mí me da igual, las que te hagan falta, sinceramente. A ver, hombre, igual un currículum de 10 hojas no me lo voy a leer, te soy sincera, o sea, también tenemos que ser un poco empáticos con la persona que hay al otro lado. Pero que tú tengas una experiencia relevante para el puesto y tu currículum te ocupe 2 hojas y media, ostras, pues adelante, ¿vale? Incluso, pues eso, 3, si la información es realmente importante para el puesto. El problema, el mayor problema que yo he visto es cuando, por ejemplo, empezamos a meter cosas por meter, ¿vale? Es decir, por hacer un poco de bulto, o cuando añadimos experiencia de cuando empezamos hace 20 años, que a día de hoy realmente no aportan absolutamente nada, ¿no? Es decir, yo si llevo trabajando 15 años y los primeros 5 años han sido roles que para el puesto que yo quiero alcanzar ahora no influyen para nada, ostras, pues a lo mejor no tengo que ponerlo, ¿no? Eso ya lo valoras tú, pero si tu currículum ocupa 3 páginas y una página de estas es experiencia que realmente no está muy relacionada con el puesto al que estás optando, yo te diría que lo borres o incluso que lo pongas a lo mejor en una experiencia muy cortita, de oye, pues de tal año a tal año estuve en tal empresa, en tal empresa y en tal empresa desarrollando labores de X, ¿vale? O sea, pero no desarrollarlas muchísimo porque es que realmente me da un poco igual, ¿no? O sea, yo si tú eres product manager, supongo que habrás pasado por un puesto raso, es lo más lógico, ¿no? Por norma general. Entonces, si yo lo que os invito es que cuando hagáis el currículum o cuando veáis o miréis vuestras experiencias, digáis, ¿esto es realmente relevante para el puesto al que estoy aplicando? Si la respuesta es que no, yo lo quitaría, ¿vale? No estamos hablando de una persona que lleve trabajando 5 años, 2 años como product manager o 1 año como product manager, quiera ir a product manager y que quite la otra experiencia. No, ¿vale? O sea, cosas lógicas. Si yo llevo trabajando 20 años como jefa de recursos humanos y mis primeros 5 años fueron como recruiter, no tiene mucho sentido añadir esa experiencia ahora si me va a alargar mucho la hoja de vida, ¿no? Yo ahí en un product manager o en un product designer necesito la bio es difícil de que la pongan porque es muy común, pero lo que necesito ver en la experiencia es qué métrica ha movido o que está centrado a datos, con qué equipo ha trabajado y en qué formato ha trabajado, en qué proyectos y en qué sector ha tenido, y con eso es una parte de la experiencia, qué métricas has movido, en qué proyectos has estado, en qué sector, con qué equipo trabajabas, y dices, vale, no es un gol, me lo puedo creer, ver que tiene coherencia la carrera. O sea, puedes venir de marketing y acabar como product manager, puedes venir de ingeniería o puedes venir de Agile y acabar como product manager, y ver qué herramientas suele manejar. En un product designer necesito ver lo mismo, qué métricas y cuál es su especialidad, si es más de research, si es más de UX, y tener claro que ha trabajado en proyectos reales, no que son... Y luego, Alba, aquí tengo que dar un palo y me quiero quedar tranquilo, porque... Adelante. Y dame tu opinión. Hay muchas escuelas donde forman a la gente y dan unas plantillas de currículum que son realmente horrorosas y hacen muy complicada la lectura. O sea, un currículum en 2 columnas con la información que pone más importancia, que tienes 40 años, ya has hecho un montón de cosas y pones más en valor la educación que acabas de hacer versus el valor que has aportado a negocio, ¿cómo lo ves? Mal, o sea, es decir, o sea, bueno, para mí, o sea, al final, tú si llevas currando X años, o sea, al final lo que más puedes aportar, a mí lo que más me interesa es lo que has hecho. O sea, yo tengo una máxima que es que a trabajar se aprende trabajando, y esto es así, o sea, yo es mi experiencia. Entonces, la educación está muy bien, sí que a lo mejor me interesa ver sobre todo
cómo te has ido actualizando a lo largo de los años, cómo te has ido formando también y cuál ha sido tu inquietud en ese sentido, pero a mí lo que me va a aportar realmente información buena es la experiencia, ver en qué proyectos has trabajado, qué roles has hecho, qué has conseguido, lo que decías tú, oye, vosotros lo tenéis como más fácil o más interiorizado, yo creo, no más fácil, pero más interiorizado el mostrar el logro, ¿no? El decir, oye, pues ha aumentado un tanto por ciento esta parte, no sé qué. Como que recursos humanos, por ejemplo, yo me lo llevo a lo mío siempre como eso es una cuenta pendiente, pero eso siempre que lo puedas hacer, a mí me da igual en qué universidad hayas estudiado, en qué colegio hayas hecho el MBA, a mí, ¿vale? Esto también creo que es una opinión a lo mejor personal. Sí que es cierto que, ostras, si has hecho yo qué sé, una certificación muy potente que está muy relacionada con tu trabajo en un sitio muy bueno, pues, ostras, también me va a interesar, ¿no? No digo que no. Pero yo en general, nunca le doy más peso a la educación que a la experiencia en un currículum y no lo recomiendo. Y si la empresa no es conocida, meter el sector. A mí eso me ubica Bueno, también. Si no sí. todo el mundo conocemos tal, eso ubica bastante. Sí, incluso si tienes que poner una frase al inicio, ¿no? Trabajé durante tanto tiempo o en este proyecto de tanto tiempo en el sector H, ¿no? O I. O sea, creo que sí que es interesante, sobre todo lo que dices tú, a lo mejor en producto para saber en qué sectores has estado o en recursos humanos. Yo me lo llevo a los dos puntos, ¿eh? O en recursos humanos para ver qué tipo de perfiles has tenido que contratar, ¿no? Porque no es lo mismo que yo contrate perfiles de marketing. Si me quieres contratar como recruiter para contratar perfiles de desarrollo de software, ostras, no es lo mismo. Y sí, puedes tener muchas skills que te vayan a valer 100%, o sea, no soy una loca de esto, pero me gustaría saberlo, o sea, con qué tipo de perfil. Y además es una pregunta que te vamos a hacer, o sea, que bueno, si lo puedes poner, también adelante, 100%. Sí. No, que ir haciendo preguntas y luego lo repasamos Vale. todos al final. Vale, genial. Venga, el siguiente. Dar mucha información personal. Vale, este es casi que creo que el último así más tal. A nadie le interesa si estás casado, si tienes hijos o no tienes hijos, cuál es tu DNI o en qué portal vives, ¿vale? Es decir, o sea, de hecho, estas dos primeras, a ver si estás casado o tienes hijos, son ilegales de preguntar en una entrevista. Imaginaos si nos dan igual o nos deberían dar igual, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el tema de la dirección, a mí me da absolutamente igual dónde vivas, es decir, ostras, vale, que yo de repente digo, pongo Badalona, me lo invento, vale, pues yo si estoy buscando un puesto en Reus, a lo mejor me interesa preguntarle a esta persona, oye, ¿eres consciente de que el puesto está en Reus y que hay mucha distancia y demás? O si está en Barcelona, a lo mejor digo, bueno, pues es una distancia lógica, ¿no? Pero que te dé una noción inicial básica de, vale, aprox, cómo se puede mover, pero es que me da absolutamente igual donde vivas. De hecho, no, por seguridad tampoco te lo recomendaría, no porque te vayamos a ir a ningún lado, pero porque esos datos nunca pasa nada hasta que puede pasar, ¿no? O sea, yo esta información no es necesaria, no la pondría. Pon tu mail, un mail actualizado, pon un número de teléfono actualizado, pon la localidad en la que vives y pon tu LinkedIn, ¿vale? O sea, esos son los datos suficientes que necesita un recruiter para ponerse en contacto contigo. Que después yo el DNI lo necesito para contratarte, ya te pediremos la documentación, ¿vale? Pero todo esto a mí no me aporta absolutamente nada, ¿vale? De valor. Y como decía el mail actualizado, y intentad que sea como un poco también, iba a decir profesional, no sé si profesional o no profesional, pero no pongáis el mail de cuando teníais 15 años, que todos teníamos un mail vergonzoso, pues también lo he visto. No, hay mucho hotmail todavía. Hay algún correo que es para echar a correr, nunca mejor dicho. Y después un punto que has dicho tú antes, Javi, y que me parece súper importante y que no lo sabemos hacer. O sea, yo creo que esto es creo que lo que te decía, igual la gente de marketing, de ventas, que está como más en contacto con los números, resultados y demás, sí que a lo mejor lo pueden tener más interiorizado, pero creo que mucha gente no lo tenemos bien
bien dentro, ¿vale? O que no lo entendemos. Es decir, muchas veces añadimos pues esta lista interminable de cosas que, sinceramente, muchas veces se dan por supuestas. Es decir, si yo, por ejemplo, soy recruiter, ¿vale? Se sobreentiende que hago entrevistas, que publico ofertas de empleo, que hago llamadas telefónicas, que hago criba curricular. Es decir, son cosas que se sobreentienden que yo hago, ¿vale? Al final esto lo podemos cambiar por algo más sencillo y que englobe todo, ¿no? Pues te pongo ejemplo, pues gestión integral de procesos de selección, desde la toma de requisitos hasta la contratación. Yo en una frase he resumido 5 puntos o 6 puntos o 8 puntos que podría poner cualquier otro currículum. Sí que es importante tener una lista, es decir, de cosas. Yo no estoy diciendo que no sea necesario listar las funciones, pero hagámoslo de forma inteligente, ¿vale? Es decir, al final tenemos que también meter ahí todo lo que nosotros hayamos conseguido. ¿Por qué te digo esto? Porque no es lo mismo decirte esto, he llevado a cabo la gestión integral de procesos de selección de principio a fin, que añadirle una parte de aumentando la plantilla en un 40% y consiguiendo un NPS de los candidatos de 8 sobre 10. Ostras, a mí esto me da muchísima más información, ¿sabes? Es decir, puedo ver el aumento o la cantidad de aumento de la plantilla que mi trabajo, parte de mi trabajo ha supuesto, y también te estoy diciendo la calidad de mi trabajo. Es decir, los candidatos dicen que mi proceso de selección o los procesos de selección que nosotros llevamos a cabo son de 8 sobre 10, ¿no? Que esto creo que pocas empresas lo pueden decir. Pero es como, ostras, vale, pues yo me puedo hacer una idea de más o menos el impacto que esta persona, si me la traigo para mi equipo, puede hacer, ¿no? En su trabajo diario. Me das una info que yo puedo interpretar. Porque si me dices, hago entrevistas de trabajo, muy bien, ¿sabes? O sea, como todo el mundo, ¿sabes? O sea, ¿qué recruiter no hace entrevistas de trabajo? De esta forma estamos, pues eso, listando funciones a ojo y no aportando valor realmente al recruiter o a quien nos está leyendo, ¿no? Entonces enfoquémoslo también de una forma un poquito más estratégica y llevémoslo también un poco a nuestro terreno, ¿vale? En este sentido, para mostrar también lo que nosotros queremos, los logros que nosotros queremos mostrar. Por ejemplo, os dejo aquí ejemplos después, bueno, no sé cómo haréis, pero yo le pasaré la presentación a Javi. Esto, si os la puedo enviar, genial. Si no, pues me la pedís a mí y yo os la envío también sin problema ninguno. Mandadme un mensajito y yo la envío por LinkedIn, ¿vale? Vale, Javi Plaza, sí. la paso. Genial. Y si no, pues también, ¿eh? O sea, a mí no me No te importa que me preocupes, la Alba. pidan a mí. Bueno, Lo como hago queráis. yo. Pero eso, vamos a ver un ejemplo cualquiera. Bueno, aquí vemos una lista de requisitos, de definición de requisitos funcionales y técnicos de los productos, a lo mejor, ¿no? De una persona de producto, coordinación de los equipos de desarrollo y diseño, Ostras, no es lo mismo que decir lanzamiento exitoso de una nueva plataforma SaaS, logrando reducir la tasa de churn en un 15% y aumentar el MRR en un 20% en 6 meses. Es como, coño, es muy concreto, ¿sabes? Es como, vale, yo sé lo que esta persona ha logrado y me puedo hacer una idea de lo que va a poder lograr quizás en mi empresa, ¿no? No. Y es que de hecho veo eso y quiero hablar con esa persona. Ahí O sea, está. yo, que sigo headhunter de producto, yo veo eso y voy a disfrutar la entrevista. Va a ser una entrevista desde la curiosidad de preguntar y de contar el reto con buen rollo, pero de aprender también. Total. Y cambias mucho el posicionamiento. Totalmente. O sea, al final vamos a lo de antes, o sea, estás siendo estratégico, estás llegándole a una persona por un lado que dices, ostras, pues lo que tú dices, cuéntame más, ¿cómo lo ha conseguido? ¿Cómo sabes? ¿Cómo ha podido llegar a esto? Ostras, la conversación va a ser mucho más interesante si yo tengo la típica lista de requisitos que me pone todo el mundo o que se dan por supuestos y que dices tú, pues muy bien, ¿sabes? Entonces, bueno, esto por ese lado. Las habilidades comodín, el punto 7, ¿vale? Esto igual es un poco controvertido, no lo sé. Yo os lo voy a decir desde mi punto de vista también. A mí, palabras como dinamismo, proactividad, trabajo en equipo, orientación a resultados, todo eso a mí no me dice mucho realmente, ¿vale? Es decir, partiendo de la base de que lo que para ti puede ser proactivo, para mí puede significar otra cosa, es decir, podemos tener diferente concepto de lo que es una persona proactiva. Son palabras muy subjetivas que yo creo que han perdido mucha de su fuerza porque se han sobreutilizado, es decir, se han sobreutilizado sin sentido, ¿vale? Es decir, o sea, todo el mundo es dinámico, todo el mundo es proactivo y todo el mundo le encanta trabajar en equipo. Pues no, esto es mentira, es decir, y no para todos los puestos necesitas las mismas habilidades, ¿no? Entonces,
lo dicho, es mi opinión, por supuesto, pero para mí tiene mucho más sentido que si, por ejemplo, la oferta te pide alguna de estas habilidades, ¿vale? Puedas explicar en tu experiencia, quizá de forma intrínseca, que debido a lo que has hecho te ha permitido desarrollar esa habilidad o ponerla en práctica. Si es verdad, ¿vale? Y esto tenemos que tenerlo en cuenta, es verdad que hay muchos ATS, ¿vale?, que utilizan filtros, y mi recomendación es que si aparecen estas habilidades en la oferta, si quieres puedas añadirlas a lo mejor al final de cada experiencia, un apartado de habilidades desarrolladas en el proyecto, habilidades desarrolladas y ya está. Pues oye, trabajo en equipo, etcétera. Para que así también por lo menos lo ubiquemos, ¿no? Os lo enseño con un ejemplo, que creo que se ve mejor. Esto, para mí, es ruido. Es decir, o sea, es que no aporta absolutamente nada. Sin embargo, si yo estoy leyendo aquí una descripción de puesto, ¿no? O sea, de tus funciones como Product Manager, coordinación de un equipo multidisciplinar de 10 personas para implementar un nuevo sistema CRM logrando tarara. Y después aquí en las habilidades me pones liderazgo, yo digo, hostia, vale, sí, entiendo que esta habilidad la ha tenido que desarrollar o está intrínsecamente en el puesto, ¿no? Pero si, por ejemplo, me lo pones así, yo tengo que jugar un poco al uno de los puntos, ¿sabes? Por decirlo de alguna forma, y no me queda muy claro tampoco. Entonces, bueno, esta es mi recomendación. De esta forma, es cierto que los ATS te lo leen también, o sea que, bueno, nos cubrimos por ese lado, ¿vale? A nivel tecnología, IAS y cosas, pues nos cubrimos un poquito más. Y por último, este punto no sabía cómo llamarlo. Si tenéis alguna recomendación al acabar del punto, os lo agradezco, ¿vale? Aquí os dejo ejemplos, lo vamos a ver mejor porque con este título de las barritas del demonio creo que no se entiende un carajo, ¿vale? Yo lo he entendido, yo lo he entendido. O sea, ¿sí? De hecho, he abierto mi currículum y llevo 4 de 5 fallos. Vale, pues las barritas del demonio son estas cosas, ¿vale? Es decir, queda muy chulo, o sea, lo sé, yo también lo he utilizado, ¿eh? O sea, a mí me encanta, es muy bonito, es muy visual, pero no se entiende, o sea, queda muy mono, pero no se entiende qué me quieres decir, o sea, no sé qué nivel es una barrita 2 milímetros por encima de la mitad o qué diferencia hay entre esta y a lo mejor esta, es decir, sí, sé que tienes más en SQL que en HTML, pero no sé qué nivel tienes en ninguna de las dos, ¿no? Si son idiomas, aquí, o sea, para mí no hay duda, o sea, si son idiomas, pon el nivel que tienes, ¿vale? O sea, ya está. Si tienes certificaciones, ponlas al lado también, es decir, pues inglés avanzado C1, Cambridge, ¿vale? Pues así ya me queda claro que lo tienes certificado y demás. Pero bueno, con poner esto es suficiente, ¿vale? No nos vayamos a las barritas estas. Igual, en experiencia, en tecnologías, por ejemplo, que también es una cosa que yo que me he dedicado mucho a hacer recruiting de perfiles tecnológicos, lo he visto también. Pues oye, si son tecnologías, por ejemplo, dividirlas o por años de experiencia con esas tecnologías, igual que hacíamos antes con las habilidades, o igual que hacíamos antes con las habilidades, ponerlas al finalizar, ¿vale? Las experiencias. Oye, ¿qué tecnología se ha utilizado en este proyecto? Esta y esta. Una persona que está acostumbrada a relacionarse con este tipo de perfiles y a evaluar este tipo de perfiles sabrá leer esto, ¿vale? O sea, y además es lo que, por ejemplo, en este ejemplo, lo vas poniendo, ¿vale? Es decir, a lo largo del tal. Pero aquí te hago un resumen, ¿vale? Para que esté como más concreto, porque también para el ojo del recruiter es mucho más sencillo, ¿vale? Ver también el tipo de tecnología de esta forma. A mí, por ejemplo, aquí en perfiles de productos, si yo no veo una herramienta de datos, a mí ese perfil ya pierde mucho. O sea, si tengo 200 candidatos, que a veces antes no pasaba, y veo que alguien no tiene una herramienta de medición de datos clara, que sea genérica y que la tenga el cliente para el que estoy buscando el perfil, no le selecciono. O sea, no pierdo ni el tiempo. O sea, si tengo dudas, le descarto. Claro, es que tenemos que pensar también en qué es lo más esencial o lo importante para nuestros perfiles, ¿no? Por ejemplo, yo, por ejemplo, si veo un perfil de recursos humanos que no ha trabajado con ATS, a mí también me chirría mucho, ¿sabes? O sea, o si trabaja con una herramienta muy básica, pues no estás acostumbrado tampoco ni siquiera a sacar métricas de tus procesos de selección, porque es muy complicado, ¿no? Entonces son cosas que, bueno, cada perfil también, o cada nicho, ¿no? Tendrá sus cosas también, por decirlo de alguna forma. Alba, hay una cosa que si vuelves para atrás,
no hemos Sí. hablado, pero lo voy a poner sobre la mesa y tengo dudas Vale. de tu opinión. ¿Sobre cuál? Esta. La 9, el rol. O sea, si te apuntas a un perfil de Product Manager, pon que eres Product Manager. Si eres un perfil de Product Designer, pon que eres Product Designer. No, puede que no tengas claro de qué estás buscando trabajo, pero no le pongas la duda al headhunter delante de los ojos. O sea, si vas a por... Si eres Product Owner y estás buscando... Hazte un currículum para Product Owner y dime que eres una máquina de mover backlog, de hacer historia de usuario y tal. Y luego hazte otro currículum para Product Manager. Prueba y el que mejor te resulte. Pero no me pongas 3 roles. 100%. O sea, esto también creo que está muy demonizado a veces, lo de, ¿qué tengo que tener ahora un currículum para cada tal? No, pero sí que está bien que lo personalices. Es decir, ostras, no sé a cuántas ofertas os presentáis, pero a no ser que hagáis un pin, 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 pin y tiro a todo, pues eso, ostras, si me interesan 2 roles, ¿no? Que por norma general me interesan estos 2 roles y suelo presentarme a estos 2 roles, que pues eso, puede ser uno más de Product Manager y otro más de Product Owner a lo mejor. Ostras, yo cuando leo yo si estoy buscando un Product Owner y leo algo que no sea eso, yo voy a buscar la experiencia de Product Owner, no sé si me explico, ¿no? Me va a llamar más la atención. Entonces, lo que dices tú, intentar personalizarlo un poquito en función de, sobre todo eso, sobre todo del rol, no tanto de la empresa o del tipo de proyecto, sino, pero sí de a lo que estáis aplicando. A mí es que me hace el primer filtro. O sea, yo abro la oferta, abro LinkedIn, miro la foto, miro el nombre, miro el rol. Y pone Community Manager. Y dice, a ver, bajas un poco y dices, no, bueno, pues es una persona de marketing, no es Product Manager. Mandas mensajito, no me encaja tu experiencia. Total, sí. Y hay mucha gente que a lo mejor no lo habéis visto, no lo habéis vivido, pero, hostia, puedo tardar 10 segundos en descartar a una persona por viendo foto, viendo rol, viendo experiencia y viendo herramientas. Vemos muchos procesos de selección, o sea, y he tenido problemas con candidatos me has descartado en 1 minuto. Sí. Y dices, sí, porque no eres Product Manager digital, vienes del sector de automación, has emprendido y estoy buscando una persona para que dure 5 años en este sitio. Total. Y lo contestas tal cual, viendo el rol, viendo la experiencia. Sí, creo que, o sea, hay un estudio que dice que tarda 7 segundos en leer un currículum, muchas veces. O sea, en escanearlo, no en leerlo, en escanearlo. Y es lo primero que a ti te va a llamar la atención, que después tú te puedes parar más o menos, ojo, pero que la información principal tú la ves en 7, 10 segundos. Entonces, ostras, vamos a ser inteligentes, ¿sabes? Y no vamos a dejar estas cosas que son relativamente sencillas y lógicas, o bueno, y si no, pues las estamos dando hoy aquí, para que no nos descarten por eso realmente, porque no es un motivo real o sea, no es un motivo de peso, ¿vale? Es un motivo que al final, pues es lo que dices tú, a mí no me llama la atención, ¿por qué? Porque yo también estoy viendo que esto a lo mejor no encaja tanto, lo que sea, ¿no? Pero, pues es lo que te digo, tarda un poquito más en personalizar el currículum y al final yo creo que esto, ¿no? O sea, no sé lo que piensas tú, pero... Y luego, que tú, cuando estás buscando trabajo, estás buscando un nuevo reto y estás buscando crecer. Total. Es lógico y se asume que tú no tengas el 100% de las habilidades que se encuentran ahí. Intenta llegar al 50% o al 60%. Yo, por lo menos, Alba, he contratado así. O sea, he contratado senior product manager que tenían potencial, pero que no habían sido senior product manager. Y he hablado con ellos en encajo en la empresa y siguen trabajando en ellas. Total. Pero esto es algo que, sobre todo a las chicas, y está demostrado, nos penaliza mucho, ¿eh? O sea, por eso nosotros también porque nosotras, a no ser que cumplamos el 70-80% de los requisitos, no nos vamos a inscribir en una oferta, por ejemplo. Esto está demostrado, ¿eh? O sea, no es... Sí, y esto yo lo trabajo del otro lado, es decir, de las empresas, de por qué estamos poniendo todo esto, ¿no? Todos estos requisitos. Pero bueno, 100%, o sea, al final no nos podemos olvidar también que ostras, yo por norma general, yo sí ahora mismo, pues llevo 8 años como recruiter y 5 como responsable, pues a lo mejor mi próximo salto quiero que sea hacia un head o una dirección o algo así, ¿no? Y es normal. Entonces también tengo que orientar mi perfil para que sea atractivo para ese rol, ¿no? O sea, no me puedo quedar solo en lo que yo ya he hecho y yo controlo. Entonces, bueno, esa parte también estaría bien o sería interesante trabajarla y mostrarla en el currículum. Entonces, bueno,
También, respecto al diseño, ¿vale? Os dejo por aquí una plantilla, una humilde plantilla, se le da más peso a la experiencia que a la educación, por ese lado. Si queréis, podéis descargarla aquí, ¿vale? Si no, lo mismo, cuando os enviemos la presentación, podréis acceder a la plantilla. Entonces, hemos visto ya la primera parte, ¿vale? Hemos visto la parte del currículum, que es, pues, impepinable, como diría el otro. Entonces, tenemos que trabajar. Para mí, esos puntos son imprescindibles, ¿vale? O sea, lo que hemos hablado. El segundo punto, nuestro perfil de LinkedIn, ¿vale? Lo mencionábamos antes, cuando hablábamos del currículum, del papel que había tenido el currículum y cómo había cambiado. Pues igual que el papel del currículum, la utilidad que se le ha dado a LinkedIn a través del tiempo también ha ido cambiando. Al principio era un currículum online, yo diría, es decir, o sea, ponía lo mismo que un currículum normal, pero de forma online. Bueno, era mucho más escaso que un currículum. Subías tu experiencia, tus estudios, tus certificaciones idioma y ya está. Lo importante era mantenerlo actualizado una vez al mes y poco menos, para que cuando te busquen los recruiters pues tampoco esté muy desactualizado y listo. Sin embargo, ahora es muchísimo más que eso, ¿vale? Es una plataforma donde el networking, la creación de contenido, la marca personal han ganado mucho peso, ¿vale? Y nos pueden ayudar mucho en nuestra búsqueda de empleo, aunque parezca que no. Ahora es tanto un currículum online, porque sigue teniendo un poco esa función, pero también es un medio para conectar con profesionales y conocer también a empresas. También pues, para ofrecer información sobre tu trabajo, sobre tu sector, posicionarte como referente. Le podemos dar muchísimos usos, ¿no? Pero además, como decía con el currículum, ahora muchos recruiters buscan de manera directa candidatos en la plataforma, incluso antes de colgar una oferta o antes de que tu candidato llegues a ver la oferta, ¿no? Lo que hablábamos, Javi, el famoso mercado oculto de trabajo, ¿no? Decir, oye, es que hay un montón de ofertas que nunca ven la luz, ¿vale? O sea, porque yo hago una búsqueda y a lo mejor me interesa entrevistar o incluso tengo en la mente, en mi top of mind, tengo algunas personas, por lo que sea, pues porque las sigo en LinkedIn o porque me han recomendado otros profesionales a estas personas y directamente voy a hablar con ellas, ¿no? Entonces, ostras, vamos a intentar cuidarlo y aprovechar estas ventajas también en nuestro favor cuando estemos buscando empleo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para tener un buen perfil de LinkedIn? Para mí son 3 cosas, ¿vale? La primera, por supuesto, y la que no es negociable, es tener un perfil bien optimizado. Ahora vamos a profundizar en esto, ¿vale? Es donde nos vamos a centrar. Pero sí que no me quería ir sin hablar de las 2 otras patas. A mí me han traído muchísimas cosas buenas, ofertas de trabajo, colaboraciones. Entonces, bueno, yo os las dejo aquí por si queréis trabajarlas, ¿vale? Por lo menos que sepáis de su existencia. Estas 2 cosas son, por un lado, la creación de contenido y tu comunidad. ¿Por qué yo creo que estas cosas son importantes si estás buscando empleo hoy en día? Pues porque hoy en día la búsqueda de empleo no es solo enviar currículums a ofertas y esperar, ¿vale? O sea, los recruiters, como os decía, en la mayoría de ocasiones hacen búsquedas directas en LinkedIn y al final la marca que estás creando aquí también tiene un peso. Y esto es así, ¿vale? O sea, no tanto si no la trabajas como si la trabajas, ¿vale? Es decir, tiene más impacto el que la trabajes que el que no la trabajes tanto. No sé si me explico. Es decir, vas a destacar mucho si la trabajas, porque tampoco lo hace todo el mundo. Entonces, esto para ti va a ser un diferencial y nos permite a las empresas o a los recruiters conocer un poco más sobre ti y sobre tu lado más profesional, que no nos tenemos que poner a hablar de nuestro perro, de nuestros abuelos. O sea, puede ser contenido más centrado en la parte profesional. Y cuando creamos contenido que es relevante para nosotros o para nuestro sector, también estás de otra forma mostrando tu experiencia, tus conocimientos, tu capacidad de aportar valor y, por supuesto, este contenido solo va a tener un impacto si a tu comunidad le interesa lo que estás contando. O sea, y esto es así, ¿vale? O sea, por eso es también muy importante tener una red cuidada, ¿vale? Que sería pues este punto número 3. No por más seguidores que tengas va a petarlo más el contenido ni va a mejorar más tu marca personal, para nada. Veo gente con 100.000 seguidores que tienen la misma interacción o el mismo engagement o las mismas reacciones que uno que tiene 20.000, ¿vale? Y esto es porque al final unos llegan mejor a su audiencia que otros, ni más ni menos. Y esto también se nota, cuando bicheas un poco estos perfiles. Y también por eso, porque si yo soy de recursos humanos, por ejemplo, y solo tengo en mi red a gente de IT, ¿vale? Probablemente cuando yo vaya a buscar empleo, las oportunidades que mi red pueda ofrecerme a mí,
o que pueda ayudarme a conseguir van a ser mucho menores que si yo me rodeo de gente de recursos humanos también, ¿vale? Es decir, o sea, al final es esta gente de recursos humanos la que conoce mejor las oportunidades que a mí me interesan y los que probablemente tengan más acceso. Lo mismo con producto, ¿vale? O sea, al final nosotros, por ejemplo, nos apoyamos, bueno, en los trabajos en los que yo he hecho como recruiter, me apoyaba mucho en la gente de los equipos. Es decir, oye, ¿conoces a alguien? ¿Tienes a alguien en mente que sea bueno, que te mole cómo ocurra, que te hayan hablado bien de alguien que tú digas, ostras, pues me gustaría trabajar con esta persona? Entonces, al final, estar en contacto con tu red te va a permitir también acceder a oportunidades que a lo mejor de otra forma ni siquiera hubieses llegado a conocer, ¿no? Porque estas oportunidades suelen formar parte de ese mercado oculto, ¿vale? Por norma general. Entonces, ojo, ¿vale? Prestemos la atención a esto, porque es muy importante también si queremos ir un poco al siguiente nivel, que le llamo yo, ¿no? Sin prisa, pero sin pausa, ¿vale? A mí me parece interesante hacerlo. Pero, como os decía, hoy nos vamos a centrar en el primer punto, que es, pues, cómo tener un perfil de LinkedIn bien optimizado, ¿vale? Entonces, para mí, el primer punto, vamos a ir en orden, el punto principal, el primer punto es el titular, ¿vale? Es lo primero que la gente ve cuando te busca, ¿vale? Un titular que esté optimizado, a mí me tiene que dar una primera impresión de quién eres, en qué estás especializado, cómo me vas a aportar valor y también destacar claves, o sea, palabras clave que sean... que estén buscando las empresas, ¿no? Y los recruiters, en este caso, para un perfil como el tuyo. A mí no me sirve de nada, que esto lo veo un montón, que me pongas en búsqueda activa de empleo. Es como, ¿de empleo de qué? O sea, ¿qué busca? ¿Qué hace esta persona? ¿Cuál es su rol? ¿En qué tiene experiencia? ¿En qué trabaja? O sea, no sé nada de ti, ¿no? Es decir, me tengo que meter en tu perfil, ver tus experiencias, es como que parece una tontería, pero que influye un montón, ¿vale? Y no voy a tener una primera visual de qué es lo que haces, ¿vale? Y esto va a jugar en tu contra, porque los primeros segundos, igual que con el currículum, son fundamentales, ¿vale? Para que alguien entre en tu perfil o no. Así que prueba a hacerlo así, ¿vale? Decir, oye, pues en vez de poner Product Manager en empresa de producto X, ¿vale? Que es lo que aparece un montón de veces, intenta hacerlo así. Oye, mi rol, pues Product Manager o a lo que quieres aspirar también, ¿no? O sea, lo que decíamos antes, Javi, depende un poco en qué momento profesional estés. Estrategia de producto digital, pues sé más o menos en qué te especializas. Vale, experto en lanzamiento de plataformas. Vale, ya sé más o menos qué es en lo que tú más experiencia tienes y en qué tipo de proyectos tienes más experiencia. Y sé cómo lo haces. Vale, me enfoco en metodologías ágiles y un crecimiento escalable. Ostras, a mí esto me da muchísima más información que el Product Manager en empresa X, que tengo que ir otra vez a tu experiencia a ver qué has hecho, cómo lo has hecho, con qué metodología lo has hecho. Esto es muy difícil. Esto no Ya, es es muy fácil. sí, sí, sí. Yo sufro cambiando el titular, o sea, mucho, mucho. Y lo veo en vosotros, pero ahí tiraría de ChatGPT, de preguntaría, y este consejo muy bueno. Y mejor ir probando y ver cómo suben las visitas que quedarte con Product Sí, Manager o Open to Work. sí, Pero total, ¿eh? O sea, y que yo creo que hay cosas, tanto en el currículum como en el perfil de LinkedIn, que están en continuo cambio, o sea, que está en continuo cambio y que está bien, ¿eh? O sea, que vayamos también bicheando, investigando, ostras, pues cómo podría hacer esto mejor, cómo no, ¿sabes? O sea, prueba-error también un poco, que no tenemos que tener aquí la clave de, ¿sabes? O sea... Yo cuando estuve buscando trabajo tenía una métrica. El currículum me tenía que dar el 10% de las entrevistas que me apuntase y si no tenía que mejorar el currículum y hasta que no conseguí esa métrica no paré para ciertos puestos. Y LinkedIn a mí me tiene que conseguir tantas reuniones a la semana. Y si no me consigue tantas reuniones a la semana, si estoy buscando curro, me tengo que hacer otra cosa hasta que me da tantas reuniones a la semana. Y Sí, en base a total. eso no era cosa mía, sino eran, joder, cómo itero estos productos para que me den los resultados correctos. Total, incluso decir, ostras, ¿cuánta gente me encuentra? Es decir, o sea, ¿cuánta gente está buscando en LinkedIn y me encuentra? Porque claro, muchas veces, bueno, a mí me han llegado alguna vez a decir, ¿pero qué haces? Y es como, hostia, no, ¿sabes? En plan, mal, aquí lo estoy haciendo mal porque nadie está entendiendo qué es lo que estoy haciendo, qué valor aporta a las empresas. Entonces, como, vale, toca revisar el perfil de LinkedIn, titular y cosas. Y eso está bien también, ¿eh? O sea, yo pensaba que lo tenía súper chulo. El titular te aparece justo debajo de tu nombre, ¿vale? O sea, y cuando vas a tu perfil de LinkedIn tienes como un lapicito
que lo puedes tocar y ya te deja cambiar toda esa primera parte. En segundo lugar, la portada, ¿vale? Tampoco es algo súper indispensable, pero para mí sí que marca un poco la diferencia, ¿vale? O sea, la portada al final lo que hace es reforzar nuestra marca personal, ¿vale? Y sobre todo a nivel visual. Una imagen, pues, que esté bien diseñada, al final, para mí, tiene el objetivo de destacar tu área de especialización y hacer ver a la gente que entra en tu perfil o qué valor puedes aportarle tú en su empresa, o si eres freelance, por ejemplo, qué servicios ofreces, ¿vale? O sea, esto también es algo muy útil. Y, por ejemplo, aquí te pongo un ejemplo de, oye, pues una frase que resuma lo que haces, pues aquí ya capacidad al poder. Yo tampoco me pondría muy creativo, ¿eh? O sea, me refiero, seamos claros de qué hacemos. Aquí te pongo un poco más tal, pero oye, transformando ideas en productos exitosos. Intenta que tenga sentido, ¿vale? La imagen a nivel visual. Esto es un poco más de formato también, ¿eh? Pero bueno, por si os puede valer. Intenta que esté relacionado, ¿vale? Es decir, yo de recursos humanos no voy a poner una lluvia de código, ¿sabes? Pues no tiene sentido. A lo mejor para una persona de tecnología, pues tiene más sentido. No sé si me explico. O sea, que tenga un poco más pues eso, que tenga un poco más de estructura. Y para hacerlo, pues oye, Canva, por ejemplo, es una herramienta que tiene 1000 millones de plantillas, algunas mejores, otras peores. O sea, he de decir, yo siempre le he tenido que dar un poco el toque, pero para empezar también, esto para mí también es un poco prueba-error. Yo creo que es interesante porque se hace de forma gratis y súper rápida, ¿vale? O sea, no te tienes que romper mucho la cabeza. Si tienes colores corporativos, ¿sabes? O sea, colores de marca, intenta darle tu toque también. Tengo ahí una pregunta. Dime. Vale. Si tú trabajas para una empresa... Muchas veces te obligan a poner el banner corporativo. Ya, también. Vale. O sea, yo eso ya me peleo en las empresas porque luego ya se convierten en que tú pierdes el control sobre tu LinkedIn. Sí. ¿Cómo gestionas eso? ¿Y qué recomiendas? Claro, a ver, yo, por ejemplo, yo cuando lo he vivido en mis carnes es que yo uso LinkedIn para trabajar. O sea, no sé si me explico. Sí que entiendo que pierdes parte de tu identidad, o sea, esto es así, pero es que al final yo utilizo LinkedIn para contactar con candidatos, para concertar entrevistas, para tal. Entonces a mí me interesa probablemente que vean en dónde trabajo y qué perfiles estoy buscando o qué sectores estoy tocando. Yo lo meto en contrato. Pues yo si quieren que ponga la marca, pido más dinero. O sea, y lo meto en contrato. Hostia, bueno, es que esto normalmente no te lo suelen decir al principio, ni mucha gente se lo suele plantear, eso, que también es diferente. A mí sí que es cierto que las veces que he estado en empresa ha sido, oye, mira, el banner de tal y ya está. Sí que es verdad que, por ejemplo, en una de las empresas me dejaron customizarlo un poco, ¿sabes? Decir, oye, mira, puedo modificarlo porque creo que es interesante que aparezca mi mail, que aparezca un poco qué perfiles estamos buscando, un poco la frase para que llame la atención de los candidatos y demás, a tu flow, ¿sabes? O sea, entonces también depende del tipo de empresa en el que estés. En la primera empresa en la que estuve era el que era y te fastidiabas. Y si lo querías poner bien y si no, te estaban todas las semanas, tú no tienes el banner, que te acuerdas. O sea, entonces, bueno, no lo recomiendo. O sea, a mí me parece una auténtica tontería. O sea, pero bueno, creo que lo inteligente por parte de las empresas sería dar opciones también, ¿sabes? O sea, decir, oye, hazlo, a lo mejor sí, pues, pon el nombre de la empresa, ¿sabes? O el logo de la empresa, por lo que sea, pero es que también tienes tu experiencia abajo. La gente va a saber para qué empresa estás trabajando. Tú cuando contactes con los candidatos saben para qué empresa estás trabajando. Entonces es como si te compraran un poco el perfil, ¿sabes? Es como, me lo hago mío. Entonces la gente cuando entra en el perfil de Alba, muchas veces no ves a Alba y ves la empresa. Entonces de eso también se lucra un poquillo, ¿sabes? O de los perfiles más potentes en LinkedIn, sí que es lo que supongo que buscan, no lo sé. Yo creo que es también yo creo que en su cabeza es mucho más sencillo, ¿eh? O sea, yo creo que en su cabeza es que los perfiles sean más planos y que se reconozca que esta persona trabaja aquí y punto pelota, ¿sabes? O sea, yo creo que no le da mucho más a la cabeza. Igual sí. No lo sé.
No lo Muchas sé. gracias y perdona que te haya despistado. No, nada, para nada. Vale, después, ahora sí, para mí el tercer punto es el más importante, o sea, el acerca de, ¿vale? Para mí esta es tu carta de presentación. Aquí debes explicar quién eres, qué haces, cómo lo haces, cómo puedes ayudar a las empresas, qué impacto has tenido en tus proyectos, siempre que sea, volvemos, orientado a resultados, porque tiene muchísimo más impacto, ¿vale? O sea, esto es así, tanto en el currículum como en el LinkedIn. Aquí lo interesante para mí es mostrar, pues esto, qué hemos conseguido aportar en nuestra empresa a raíz de nuestros logros, ¿vale? O lo que es nuestro perfil profesional. Por ejemplo, aquí vemos la diferencia, yo creo que de forma muy clara, ¿no? O sea, el primero es súper impersonal y no me dice mucho, es decir, soy un product manager con experiencia en actualmente busco proyectos orientados a la creación de productos desde cero, es como, pues shock, ¿sabes? O sea, pero ¿por qué te tengo que elegir a ti y no a Pepito, el que tiene lo mismo que tú, ¿no? Sin embargo, me voy al segundo y digo, ostras, me dejas súper claro lo que has hecho, lo que has conseguido y que si yo necesito a alguien en el equipo así, lo voy a ver mucho más claro con el ejemplo, ¿no? Es decir, como Product Manager me especializo en liderar equipos, Vale, ya sé un poco el área de especialización de esta persona. En mi experiencia he logrado, y aquí te pongo los logros más importantes también para mí de cara al proyecto que yo quiero conseguir, ¿vale? Esto siempre tenemos que tenerlo en el mindset. Oye, pues he logrado aumentar la adopción, bueno, he puesto un poco el mismo ejemplo, adoptar la adopción de una plataforma SaaS en un 40% durante el primer trimestre, reducir el churn en un 15% a través de Creo en el poder de las metodologías ágiles, te digo cómo hago mi trabajo, cómo me gusta trabajar. Oye, siempre llamada a la acción, ¿vale? Oye, si crees que puedo ayudarte, estaré feliz de que hablemos. Dejas un mail o le dices, contáctame por aquí o lo que sea. Entonces, ostras, esto también para los recruiters es oro. O sea, para mí es oro, porque yo me puedo hacer una idea de, oye, a lo mejor yo no, pero voy al equipo de producto y digo, oye, mira, que esto tú cómo lo ves, ¿sabes? En plan, es lo que necesitan. Uy, no, pues a lo mejor necesitamos algo más orientado, no tanto en liderar productos, en liderar equipos, sino lo que sea, ¿vale? Pero me da una base con la que trabajar. Esto no. O sea, esto es un mensaje copia-pega que puede ser cualquier persona del mundo. O sea, casi. En cuarto lugar, los destacados, ¿vale? Este es un apartado del que muchísima gente se olvida, que yo creo que hay un montón de gente que ni siquiera sabe que existe, a lo mejor, o sea, de verdad, me lo ha dicho gente, y que para mí, si lo estás omitiendo, estás perdiendo oportunidades también, ¿vale? Te explico. En este apartado podemos mostrar, pues aquí te dejo ejemplos, pero podemos mostrar pruebas de nuestro trabajo, como es un portfolio, estudios de caso, reconocimientos profesionales incluso, ¿vale? De, oye, pues eso, premios o reconocimientos que nos hayan dado, o artículos, me refiero, porque muchas veces, por ejemplo, yo no tengo un portfolio, ¿sabes? De trabajo, pero yo pongo artículos que yo escribo en mi blog o en otros blogs de otra gente. También añado, por ejemplo, lead magnets, ¿vale? De gente que quiero que se baje una guía o lo que sea, ¿vale? Y bueno, aquí es al final, para mí, importante hacer ver un poco el impacto de tu trabajo y también cómo tú te posicionas como referente, ¿vale? Para que la gente pueda ver algo más de ti, que no sea solo la experiencia y el acerca de, ¿no? Muchas veces, pues, en un artículo de un blog o lo que sea, podemos explicar pues, nuestra visión sobre cómo queremos que sea el desarrollo de producto en 2025, me invento. Y ahí te dan muchas ideas de cómo la persona piensa y cuál es su visión, ¿no? Vale. En quinto lugar, la experiencia. Esto nadie duda de que es importantísimo ponerlo, solo jodería. Lo que sí creo que es importante es entender cómo debemos ponerlo, ¿vale? Para que tenga más impacto. Y aquí es lo mismo que os dije en el currículum, para mí, ¿eh? Muchas veces nos centramos en listar 1001 tareas y funciones y nos olvidamos de hablar de esos logros objetivos, ¿vale? Que hemos conseguido. En el ejemplo, pues eso, vemos muy clara la diferencia. ¿Cuál os parece más atractiva, fiable? ¿Cuál te da más info? Está claro, ¿no? O sea, la segunda opción es mucho más que va más al pain también. Es decir, si yo como empresa tengo un pain y veo que tú lo has resuelto en alguna experiencia pasada o que lo estás trabajando en algún proyecto, ostras, me va a llamar mucho más la atención que
lidera un equipo para desarrollar una nueva aplicación. Pues hombre, ¿sabes? Si a lo mejor tu rol es de product manager, a lo mejor es lo que se espera, ¿no? Probablemente. Entonces, por este lado, lo mismo, la misma lógica que para el currículum, que la experiencia del currículum. Intentemos siempre que sea posible, ¿vale? Porque también sé, y o sea, estoy leyendo a José Luis ahí ay, perdona, sí, a José Luis lo estaba leyendo así como de refilón, perdona, y cuando no tienes logros, ¿no? Que es como, pues esto también es interesante ponerlo, es decir, ¿qué has aprendido? Y esto lo veremos en la entrevista. Muchas veces los proyectos fallan, pero, bueno, pues a lo mejor, ¿no? Es que justo, oye, es que eso es lo importante y lo has dicho muy bien. Se aprende a trabajar trabajando. Entonces, Total. joder, pues yo he lanzado 300 productos al mercado en 16 años y he validado 72, he conseguido dinero en 72. ¿Es correcto? Es correctísimo, es un buen ratio. Y ya está. Y, joder, vas haciendo cosas. ¿Has lanzado proyectos que no están en digital? Hostias, también te digo una cosa, si estás trabajando en un sitio, haz pantallazos del trabajo porque tú eres el dueño de tu carrera, no es la empresa. Entonces, y vete haciéndolo, porque muchas veces es como, bueno, yo voy haciendo, ¿sabes? Y doy por sentado que esto va creciendo, que esto se va lanzando, que esto es como tal, y es interesante. Yo creo que lo importante también es ser consciente, ¿eh? Porque yo hasta que no fui consciente de la importancia de mostrar el logro, de enseñar qué había conseguido, qué había tal, no empecé a medirlo también. Es decir, no sé si a alguien más pasará, pero... A mí me lo dije. Yo, perdona por poner mi ejemplo, pero es más fácil. Entré en una empresa con 21 años y con 29 estaba como director de marketing. Entré de becario y crecí. A mí nadie me había explicado que yo iba a tener que buscar trabajo en algún momento. Entonces, no apunté los logros. Yo tardé 2 o 3 semanas en recordar todo lo que había hecho, qué roles, qué aprendizaje había tenido. Y dije, esto no me vuelve a pasar más. Y cada vez que entro en una empresa me marco los objetivos de lo que quiero conseguir y cuándo me voy. Y voy apuntando esas métricas y es mucho más. Y luego, cada trimestre voy repasando qué he conseguido, qué he movido y hacia dónde quiero ir. Y lo voy registrando así. Y, joder, es que eso es trabajo para ti, ¿sabes? Eso es trabajo para ti, que es muy importante y que muchas veces es como, bueno, pues eso, vamos con el piloto automático y no nos paramos, pero es como, ostras, es que eso es tu curro, es como tú te vas a tener que vender el día de mañana. Entonces, hombre, si a día de hoy no tienes muchos datos o no tienes tal, ok, ¿vale? Intenta pues, orientarlos de este mindset como puedas, pero sé consciente de empezar a medirlo a partir de ahora también, ¿sabes? O sea, empezar a prestar la atención a estas cosas porque son muy importantes, o sea, de verdad, o sea, creo que hace la diferencia a la hora de hablar de una experiencia. La hace mucho más fiable, ¿sabes? Es decir, también me hace fiarme mucho más de lo que tú, Javi, puedes conseguir, el que me des esta descripción a que me des esta, ¿sabes? Entonces, bueno, al final estamos trabajando para nosotros, para nuestro futuro, ¿sabes? Yo creo que es importante invertir tiempo ahí. En sexto lugar, las recomendaciones. Otro apartado que también está, para mí, súper infravalorado, ¿vale? Por lo que sea. No sé por qué. Aquí ya no sé si es que la gente no sabe que existe. La mayoría de gente que me ha dicho a mí es que le da mucha vergüenza pedir recomendaciones. Yo, antes de pedir la primera, me daba muchísima vergüenza pedir una recomendación. Era como, ay, Dios mío, ¿qué le voy a pedir tal? Nada más lejos de la realidad. Yo pedí las recomendaciones de, oye, mira, estoy actualizando este mensaje adaptado, porque yo le doy mi toque, lo he utilizado yo. Y si lo podéis leer, os la vamos a enviar, pero si lo podéis leer, veréis que aquí no es nada de, hostia, si tú recibes este mensaje no es, hostia, me está obligando a que le deje una, ¿sabes? O sea, no es nada raro, ¿no? O sea, igual no todo el mundo accede a dártela, ¿vale? Porque también hay gente de todo, pero la mayoría va a querer echarte un cable, ¿sabes? Sobre todo si has currado con antiguos compañeros o compis actuales, como... Y aquí os diría, aquí, Alba, te voy a dar la inversa. ¿Es más fácil que tú des recomendaciones y luego las pidas? Sí. Estás ganando una visibilidad estás ganando visibilidad en sus perfiles y estás generando una bola buena que luego cuando tú las pidas te van a llegar. Y, o sea, yo he pedido muchas recomendaciones y no todas vienen. De hecho, el otro día a mí me pasó una cosa que dices, yo ya no quiero más recomendaciones, yo ya he tocado, o sea, ya. Le hice una recomendación a Maya Boyé, que la admiro, ídola,
y se pensó que le estaba pidiendo una recomendación y me la hizo ella a mí. Y dije, no, perdona, no quería yo esto, solo quería... Ya. Y dices, joder, pero es... Y me gusta y es un ejercicio muy bonito el hacer recomendaciones a otras personas y luego pedirlas. Total. Total, y Y si no, ofrecerlas, ¿eh? Por ejemplo, yo aquí es esto. Oye, yo, si tú lo necesitas también, si tú quieres recomendar, pídemela, ¿eh? O sea, que aquí, como no hacerlo algo raro, ¿sabes? Naturalizarlo, porque es como, tío, pues al final es algo, ¿no? Debería ser algo natural. A mí me ha gustado currar contigo, me parece que eres un compañero guay, que trabajas bien, que me hace sentir a gusto, tal, no sé qué. Pues a lo mejor no se me ha pasado a mí por la cabeza ponerte una recomendación, pero si me la pides te digo, ostras, pues claro, claro que sí, ¿cómo no te la voy a dar? ¿Sabes? O sea, ¿cómo no te la voy a dar? Pero yo feliz. Entonces, para que te sea más fácil el proceso, yo te dejo aquí el mensaje, ¿vale? Para que no tengas que pensar ya en el mensaje de que tienes que enviar. Yo creo que este es hacerlo vuestro, pero es bastante polite y bastante guay. Entonces, no tengáis vergüenza, ¿vale? Para mí eso es una tontería porque estáis perdiendo otra vez oportunidades de potenciar vuestro perfil. Igual que las recomendaciones que nos dan los clientes, las recomendaciones que nos dejan otros en nuestro perfil, hace que reforcemos todo lo que yo te he ido contando arriba, pero que nos lo refuerce otra gente, ¿vale? Entonces, esto es interesante también. mira, y para José Luis creo que puede ser muy buena manera de venderse. ¿Qué he aportado, en qué proyectos he tenido y tal? De hecho, como Total. yo utilizo para algunas propuestas de freelance y tal, cojo, copio con recortes y pongo la recomendación de lo que me han dicho ciertas personas. Guay. Pues sí. Y después esto lo puedes usar también si tienes en tu web, en tus propuestas, es decir, al final son testimonios, ¿no? De gente que ha currado contigo o que ha compartido proyectos contigo o que se ha cruzado contigo a nivel profesional en algún momento y esto también le puedes dar más usos, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece chulo hacerlo y que creo que también te sorprende muchas veces, ¿sabes? Que es como... salen Vale. cosas muy chulas. Nos dicen que si podemos pediros una recomendación a ambos y yo tengo que ser claro, si yo no he trabajado contigo, yo no No, nos has claro. la cara, yo no te he visto, no. Claro, pero porque no tiene sentido realmente, ¿eh? O sea, porque qué puedo contar yo de ti si no te conozco? ¿No? Al final es interesante que lo pidas tú a, pues eso, o a compis actuales, o a antiguos compañeros, antiguos jefes, gente con la que has compartido algún proyecto. Por ejemplo, esto lo pienso yo cuando trabajas en consultoría, ¿no? Y yo muchas veces he contratado a gente que estaba en un equipo y cada uno era de una empresa, ¿no? Ostras, pues a lo mejor esa gente también puede ser interesante, pero yo si no he trabajado contigo, pues no por nada, sino porque no, para mí no tiene sentido. ¿Qué te pongo? Es una maravillosa persona. Si no te conozco. Trabaja genial, si no lo sé, ¿sabes? O sea, entonces creo que lo importante para que sean fiables también y que dé realmente valor a tu perfil, tienen que ser recomendaciones reales, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Mi consejo, ¿eh? Y después, por último, el resto de bloques, ¿vale? Estos bloques no los añado como individuales, no porque sean menos importantes, ni muchísimo menos, para nada, al contrario, o sea, los estudios, los idiomas y las licencias y certificaciones, los reconocimientos y premios, va, pero esas tres son muy importantes y a los recruiters de verdad nos dan mucha información, pero simplemente son mucho más intuitivos, ¿vale? Es decir, no tiene mucha ciencia hacerlo en LinkedIn, es añadir la experiencia, o sea, añadir el estudio, añadir el idioma y demás, por eso tampoco me voy a centrar mucho en esto porque al final es algo, pues eso, que la herramienta te da bastante intuitivo. Y lo que os decía, si no tienes nada que poner en alguno de ellos, pues como por ejemplo reconocimientos y premios, no pasa nada, o sea, me refiero, no lo añades y listo, ¿vale? O sea, no añades ese bloque y nadie se muere, me refiero, o sea, pon realmente lo único que aporte valor también a tu perfil o lo único que tengas. Y llegamos, ahora le voy a meter el turbo porque no os quiero tener aquí mucho tiempo, ¿vale? Entonces, la última parte, ¿vale? Ya tenemos nuestro perfil optimizado de LinkedIn, ya tenemos nuestro currículum listo, ¿vale? Nos toca prepararnos para la entrevista, casi nada, ¿vale? Que esto es casi la parte un poco... el proceso más complicado, ¿vale? Para la gente, por lo menos yo, la gente que he mentorizado en búsqueda de empleo y demás, porque o hace muchísimo tiempo que no se enfrentan a una entrevista o porque les genera muchísimo estrés, por lo que sea, ¿vale? Pero suele ser un proceso que de verdad suele ser un poco agobiante para la gente, por lo más general, sobre todo si no estás acostumbrado. Por eso, para mí, lo más importante es
ensayar y prepararnos. Es decir, o sea, que esto no es como, ¡buah, me tengo que ir con la entrevista aprendida! No, pero prepárate, ¿vale? O sea, no vayas a lo loco, porque al final eso lo único que va a hacer es que vayas más nervioso, ¿vale? Entonces, prepárate en la medida de lo posible. Pues hoy te quiero dejar 5 consejos que a mí de verdad me han ayudado y que aplico siempre. Que siempre que estoy en un proceso de búsqueda de empleo, los aplico, ¿vale? A ver si seguro algunas aplicaréis, otros no. Espero que os sean útiles. En primer lugar, investigar sobre la empresa, ¿vale? Para mí, entender la cultura, los valores, ver qué servicios ofrece esa empresa, a mí me va a ayudar a 2 cosas, ¿vale? En primer lugar, a validar también, que de esto también nos olvidamos muchas veces, pero a validar si esa cultura y esa empresa encaja con lo que tú estás buscando, porque no todas las empresas son para todo el mundo. Aquí ya depende también, que yo entiendo que hay situaciones y situaciones, ¿vale? Depende de tu situación personal. Pero si te lo puedes permitir, valora estos aspectos, sobre todo cuando estás en búsqueda y tienes un curro. Si estás a desgana o a disgusto en un trabajo, intenta de verdad valorar bien esos puntos que para ti sean críticos, ¿vale? O sea, que sean importantes. Y en segundo lugar, adaptar el discurso que tú vayas a tener y vincularlo con lo que hemos investigado de la empresa, ¿vale? O sea, porque así va a tener muchísima más fuerza nuestro speech o lo que nosotros vayamos a decir. Aquí tienes su ejemplo de una mini paso a paso, ¿vale? Que me da vergüenza llamarlo paso a paso cuando tiene 2 pasos, pero bueno. Que en primer lugar, oye, puedes buscar información en la página web, en la página de empleo, en sus redes sociales, en sus empleados, ¿vale? Porque esto yo lo he hecho. Dime. Pon las 5, que tú tenías otra cosa, y pon las 5 y si te tengo y tiro yo. Y si No, tenemos a mí no duda, me lo pongo. importa, ¿eh? O sea, bueno, por mí no te preocupes, O de pon las verdad. 5 y así le pegamos un acelerón Sí, hostia. bueno. Sí. Vale, pues nada, en primer lugar es esta, ¿vale? La de investigar sobre la empresa. Esto ya lo tenéis aquí, si queréis le saques pantallazo, entonces así voy un poquito más rápido y nos centramos más en la parte de arriba, ¿vale? En segundo lugar, revisa los requisitos de la vacante. ¿Por qué? Porque esto también te va a ayudar a darle peso realmente a lo que lo tiene, ¿vale? Es decir, ostras, si yo al final estoy viendo que busca una persona para liderar un equipo, céntrate también en potenciar esas cosas cuando vayas a preparar tu speech, ¿vale? Para las entrevistas. Oye, gestión de stakeholders, metodologías ágiles, lo que sea. Esto prepáratelo bien porque si lo piden en la oferta, probablemente en la entrevista vaya a salir en algún momento, ¿vale? En tercer lugar, practica respuestas a preguntas incómodas. Esto es súper importante porque lo que te decía antes, te va a reducir muchísimo el estrés del momento y el no improvisar te va a ayudar a de verdad decir lo que quieres decir. Si yo no voy a aceptar menos de 40.000 euros, porque no lo voy a aceptar, porque yo en mi trabajo ahora estoy relativamente bien y para plantearme un cambio, eso es lo mínimo, dilo, porque lo único que vas a hacer es, de verdad, hacer gastar menos tiempo a las 2 partes, ¿vale? O sea, esto es así. En cuarto lugar, prepara tus preguntas, ¿vale? Para el entrevistador. Esto es muy importante por 2 partes. Parece un tópico, pero de verdad, demuestra que de verdad tienes interés en la vacante. Y esto se nota mucho como recruiter, ¿vale? Una persona que te haga preguntas o una persona que realmente acabe y, sí, todo claro, sí, sí. Pues a lo mejor esto es un poco raro, realmente, porque no se suele dar toda la información que se necesita, ¿vale? Por norma general. Entonces, aquí tú también vas a necesitar mucha información o vas a querer saber mucha información que hasta este punto tú no has tenido, ¿vale? O incluso que ni siquiera en este punto vas a tener. Por ejemplo, en la entrevista con recursos humanos es muy raro que si vas a tener sobre todo una entrevista técnica, es muy raro que habléis de esos aspectos técnicos, ¿no? Bueno, pues no pasa nada. Oye, mira, tú le puedes decir al recruiter, oye, mira, tengo alguna pregunta a nivel técnico, no sé si vamos a tener una entrevista más técnica donde yo pueda preguntar esto, te las puedo preguntar a ti y me puedes responder tú, sin problema, o sea, tú lo puedes lanzar, ¿sabes? O sea, lo puedes preguntar así. Incluso, por ejemplo, si a mí me preguntas, oye, ¿cuál es el motivo de que se quiera incorporar un nuevo miembro al equipo? Yo probablemente como recursos humanos, bueno, yo te tengo que saber responder, si no te sé responder a eso, chungo, pero a lo mejor, ¿qué se espera de mí dentro de los 6 primeros meses? Te digo, ostras, pues mira, vas a tener una entrevista con tu manager, entonces en tal entrevista vais a poder hablar de todo esto.
a mí como candidato me dejas mucho más tranquilo porque sé que voy a tener el espacio de poder responder estas dudas y si no, yo también te puedo decir, ostras, pues mira, no lo sé, pero voy a intentar hablar con el manager que me comente y te respondo en un par de días. Y tú le puedes responder en un mail, ¿vale? O en un vídeo, en una llamada o en lo que sea. La gente lo agradece un montón también esto, ¿vale? Y realmente no tengáis miedo, o sea, porque muchas veces a mí cuando me llegan candidatos es como, es que claro, es que a lo mejor les sienta mal o es que me da vergüenza preguntar. Es tu derecho, a ti te han estado haciendo una hora en preguntas, ¿sabes? O sea, es como, ahora déjame a mí. O sea, y de verdad, ningún recruiter se lo va a tomar a mal. O sea, solo joder, te digo. Esto es muy complicado, Alba. O sea, es complicado. ¿Mm? Pero quiero sumar a lo que estás diciendo. Tú cuando te Sí, presentas a un proceso de selección y vamos a hablar del de B-Product. Ha habido 2.000 visualizaciones de la oferta. He recibido 93 mensajes. Se han apuntado 398 personas. Va a llegar sí, una persona. sí. Entonces, va a llegar una persona. ¿Qué tienes que investigar sobre la empresa? Hostias, mirarte la web y con qué persona vas a hablar. ¿Con qué persona vas a hablar y quién tienes en común? Es singular y si conoces a alguien que tienes en común con esa persona, ya cambia toda la entrevista. Los requisitos de la vacante, hostias, te has currado el LinkedIn, te has currado el currículum, cúrrate un cómo quiero contar esta historia y, joder, yo he Total. dicho en entrevistas, me aburre, llevo 16 años trabajando, empecé de becario y acabé de director de marketing de una empresa, cierro 8 años de etapa ahí. Me preguntas por datos, te lo sé decir, pero me he currado mucho las historias. Total. Preguntas incómodas, hazlas tú también. O sea, también te digo, vas a pasar muchas horas trabajando ahí. Si te incomodan, dices, Sí. no quiero contestar a esta pregunta. O sea, no entiendo a qué pregunta viene esto ahora, que te conozcan. Estoy viendo comentarios y veo que veo mucha duda o veo mucho miedo. Somos personas, vamos a meter nuestro tiempo en esta empresa y no lo vamos a meter en otro. Ellos tienen la necesidad, nosotros queremos ganar dinero para pagarnos las facturas, ser vosotros. Y luego hay diferentes puntos. Si consigues entrevista con la persona de recursos humanos, no arriesgues, vete al ABC. Ellos van a querer chequear si cumples la franja salarial, si cumples los valores, cuándo puedes entrar y que no le vas a poner en ridículo con el manager. Y son Para esos tres. nada. A ti es lo que menos te interesa. O sea, totalmente. ¿Estás con el manager? Pues al manager pregúntale cosas de verdad. ¿Cómo te organizas la semana? ¿Por qué estás contratando este perfil? ¿Ha salido alguien? ¿Qué tasa de rotación tenéis? Yo siempre suelo preguntar cómo serías feliz en 6 meses conmigo y cómo serías en un año. ¿Y cuándo puedo estar en tu posición? Y lo pregunto así, pero porque tengo... Sí, hostia, pero también para que sean claros que es un perfil ambicioso, que en trabajo y quiero Sí, subir. sí. Y que eres así. Me refiero que tú cuando entres en la empresa vas a ser así. Me refiero que si no te quieren, que no te quieran desde el principio, ¿sabes? O sea, no sé si me explico. Por eso era un poco lo de no todas las empresas son para todo el mundo. O sea, a lo mejor a mí no me interesa entrar en una empresa que me quieran tener aquí con perfil bajo de ABC y no te muevas mucho. Porque no me interesa, ¿sabes? No, y yo te lo digo, por encajar en empresas, yo he entrado de perfil bajo y he Ya, salido 11 total. meses. Pero de forzarme, de Sí, perfil sí, bajo, de sí. no quiero bronca, de callarme, de tal, y sales rebotado. Entonces, y 100%. luego, entender una cosa, esto es experimentación, esto es una persona con otra persona, como si estuvieras tomando un café con un 100%. tal. Marca la diferencia. Esto a Paula se lo he dicho. Yo en ciertas entrevistas me pongo camisas muy raras y en otras me pongo sudaderas. Eh, y, y crear buen rollo. O sea, para mí hay una cosa. Si voy a hacer entrevistas, me pongo 3 cosas que tengo que conseguir. Un experimento, una pregunta nueva que se me haya ocurrido, a ver qué tal funciona. Sonreír y llamarle por el nombre a la persona. Sí. Muchas veces. Sí, y entender que es lo que dices tú, que es una persona. O sea, que al final, yo, por ejemplo, los 5 primeros minutos de la entrevista son, ay, ¿qué tal? Tal, no sé qué, tal, no sé, ¿y cómo estás hoy? Oh, pues mira, aquí tal. Distendir un poco. O sea, que yo creo que también intentar lograr por las dos partes. También hay candidatos súper complicados, ¿eh? O sea, y entiendo que hay recruiters, yo como candidato lo he sufrido, que dices tú, ostras, que no estoy conectando nada contigo y se hace mucho más difícil hacer ver lo que
lo que tú eres o intentar mostrar un poco lo que tú puedes aportar. Esto para mí, por ejemplo, yo por cómo soy yo, que hay gente que es mucho más seria, mucho más analítica, mucho más tal, pero yo como soy yo, creo que pues a mí me funciona, ¿sabes? Y que, bueno, los recruiters también deberían saber leer un poco más a las personas también, ¿sabes? Porque yo he tenido entrevistas con gente que es muy pum, 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 y vale, pues voy pum, 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 y no me hago la graciosa, ¿sabes? Pero hay con otra que veo que si me hago la maja y tal, pues que se sueltan muchísimo más. Y a mí lo que me interesa es que hables, ¿sabes? O sea, también, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, cuando voy a entrevistar a un product manager para un cliente, mis entrevistas son de media hora y te voy a llevar de aquí, allí, acá, aquí. Me voy a echar una broma, te voy a volver. Sé lo que estoy haciendo perfectamente y son de media hora y te voy a tener despistado para saber cómo aguanta la incertidumbre. Y esa es mi métrica, saber cómo resistes a eso. Pero quiero sonreír, quiero saber que eres una persona, que eres buena gente y que te voy a recomendar y que no me vas a poner evidencia. Y que tienes claro que por este dinero, y te lo voy a decir al principio, esta oferta es trabajar 4 días en Madrid y te van a pagar 32.000 euros. ¿Quieres ese cambio? ¿Te apetece? No, joder, pues, ¿qué es lo que estás buscando? Y te llamo para el siguiente. Y las cosas claras. Pero eso tampoco es tan común, ¿eh? O sea, eso no es tan común, desgraciadamente. Que debería ser, a partir de ahora, espero que dicen, ¿no? Que van a ser los salarios obligatorios de poner en ofertas y demás, ojalá pronto, pero que no es tan común y eso también por parte de las empresas tendríamos que hacer un poco autocrítica. Hay mucho miedo, ¿sabes? A decir, hoy no voy a decir cuánto se cobra, es como, tío, estás haciéndole perder el tiempo a una persona, ¿sabes? Que a lo mejor llegas a la tercera entrevista y te dicen, mira, no, porque yo quiero cobrar 10.000 euros más al año, y es como, hostias. Es que no puedo ni siquiera acercarme, ¿no? Entonces también por ese lado... Pero, sí, pero a lo mejor no es ahora, pero yo me quedo. O sea, no... Pues yo había un candidato que era bestial y me dijo, ahora no. Y le llamé en 2 meses, este puesto es para ti, y me dijo, vamos, y acabo cambiando. Y entonces, en las entrevistas, desde mi lado, ser vosotros, pasároslo bien, preguntar. Y aquí ya todos tenemos más de 25 años. Sí. O sea, ya hemos hecho cosas que demostrar. Y si estamos en producto digital, hay una cosa que nos llama. Podemos, con nuestro trabajo y con estrategia, podemos mover métricas de negocio. Eso hay que demostrarlo todo el rato. Total. Los logros que decíamos antes, 100%. Total. Y sobre todo, decir lo que... Esto igual no sé si tiene sentido, pero decir lo que queremos decir. Muchas veces yo me he ido de entrevistas sin decir o sin mostrar todo lo que quería porque por lo que sea no me han dado pie o no me... Y esto es lo que me ha dado el prepararme las entrevistas, el decir, esto yo lo tengo que meter, donde sea, pero si yo he hecho un proyecto súper tocho que sé que es súper relevante para esto y le quiero contar lo que sea, o una habilidad que yo sé que van a valorar mucho por lo que sea, lo quiero decir y lo voy a decir y lo voy a meter. ¿Cómo, cuándo? No lo sé, pero yo antes de irme quiero que se hable de este tema, ¿vale? Igual que lo del salario. Si para mí es súper importante en la primera entrevista saber el salario o por lo menos tener una banda o por lo menos que sepan que para mí es importante esto, lo digo. Es decir, oye, mira, yo no estoy, o sea, no sé si habéis pensado una banda salarial para este puesto, lo que sea, ¿vale? Pero para mí esto es importante, no me voy a mover por menos de tanto. O sabéis más o menos la banda salarial, porque muchas veces el decir no me voy a mover por menos de tanto es como un poco tajante. Pero decir, oye, tenéis una banda salarial porque yo no quiero haceros ni perder el tiempo a vosotros ni perder el tiempo yo. De buen rollo, ¿eh? O sea, que esto parece que también estamos matando a alguien y es como, tío, o sea, te estoy haciendo un favor, ¿sabes? O sea, no, te estoy haciendo no perder el tiempo. Yo lo valoro, vamos. Y luego, ¿cómo es el proceso de selección? ¿Qué fases tiene? ¿Con quién hay que hablar? Eso debería ir ya en la oferta. O sea... Oh, pero no es en todos y siempre viene a recordarlo. Sí, cuando me dices algo, la semana que viene, te puedo escribir para recordártelo y tal. Joder, y no vais a ser pesados, es decir, no vais a ser pesados por mandar un mail. O a mí también me lo dice mucha gente, es como, joder, claro, es que igual en una semana pues soy un pesado porque no... Bueno, o sea, estás en tu derecho de preguntar, oye, mira, pues eso, si lo quieres... si lo quieres hacer un poco mejor, por decirlo de alguna forma, pues pregunta en la entrevista, oye, mira, ¿cuándo sabréis más o menos algo? Oye, mira, pues la semana que viene más o menos, sobre el miércoles ya creo que te podremos decir algo. Si yo el miércoles o el jueves no he recibido nada, ostras, solo jodería que estuviera mal mandarle un mensaje, ¿sabes? Al recruiter para preguntarle qué tal ha ido. O sea, es que de verdad que para mí es interés puro y duro. O sea, ¿cómo no me molestas para nada? O sea, sé que te tengo ahí
y sé que estás interesado en el puesto, ¿no? También, pues Y muchas si no veces te, desapareces. y si no te dice nada el recruiter, ese sitio no es para ti. Imagínate Oh, cuando total. vayas a mover un roadmap o un tal y no te contesten en 2 semanas. Entonces, es igual que en una prueba técnica, en un proceso de selección tú tienes que saber si ahí vas a estar a gusto o no vas a estar a gusto durante 2 o Total. 3 años. Totalmente, totalmente, tío, que nos olvidamos que las entrevistas son bidireccionales. Nos olvidamos muchas veces y es como, venga, voy a una entrevista y a ver qué quiere, cómo me van a evaluar, como tal. Y es como, sí, está bien, porque lo que queremos desde las empresas, evidentemente, es ver si vas a encajar, pero encajamos nosotros contigo, hazme las preguntas que necesites. Y es lo que dices tú, si yo no te sé explicar alguna cosa, pues no lo sé, pues cómo va a ser tu día a día, si no te permito o no te doy la opción de si quiero responderte a preguntas que para ti son básicas como, vale, ¿qué esperáis de mí en 6 meses? ¿Qué se espera de un rol como el mío en 6 meses? ¿Qué creéis que tengo que hacer yo en 6 meses para tener éxito en este puesto? Es que a lo mejor, hostia, si ni siquiera ellos lo saben, ¿cómo lo voy a saber yo? ¿Sabes? Es como, a lo mejor ahí no es, ¿sabes? Donde yo quiero estar, porque para mí esta información es muy importante. Y saber esas expectativas también es importante. Entonces, bueno, para mí un proceso de selección de verdad es bidireccional y yo te digo, hay muchos reclutas, pues te podrás encontrar de todo, pero la mayoría no se lo van a tomar a mal, ni muchísimo menos, o sea, ni molestas, oye, si tenemos preguntas, yo he tenido que decirle a gente, mira, es que eso no te lo puedo decir, o sea, y es bien por mí, ¿no? O sea, yo estoy deseando darte esa información, pero es que a lo mejor pues no me dejan y eso a ti también te da pistas de por qué no te quieren decir el salario a lo mejor hasta la última entrevista. No lo sé. ¿Sabes? Luego, también por dar un punto de vista, este año para mí ha sido difícil, lo he contado, y, hostias, he hecho entrevistas por bastante poco dinero de comercial, tal. Fui a hacer la entrevista, me salió fatal, o sea, Ya. tartamudo, con dudas, con una chaqueta porque era de comercial en un despacho de abogados y dices, ¿qué hago aquí? No te metas en sitios que no son para ti, aunque estés jodido, no te metas ahí. Mejor mira quién eres, mira lo que has hecho, mira las posiciones que hay y empieza a tomar cafés con gente. Me salió fatal la entrevista, estaba tartamudo, no podían entender lo que había hecho y por qué estaba allí. Pasamos 1 hora y media, los 2 raros, los 4 raros, y a la semana y media me descartaron. Y dije, por lo lógico, ahora dices lo lógico. Total. Entonces, no, y que lo he hecho, y que cuando Sí, sí, estás de sí, la yo cuenta también lo he abajo, hecho, Yo también lo he hecho, sí, creo que el que esté libre de culpa que tiene la primera piedra. O sea, al final, o cuando estás muy mal en un curro, lo que decía antes, cuando dices, es que no aguanto más estar aquí, o sea, no aguanto más, coño, pues intenta que el siguiente paso no sea igual o peor, ¿sabes? O sea, me refiero, intenta valorar un poco qué cosas para ti son importantes e intenta buscarlas también en un futuro trabajo. Genial. Pues ha habido Bueno, muchas preguntas. Mañana vamos a hacer las siguientes sesiones sobre pruebas técnicas de producto y de product designer. Entonces, podemos contestarlas ahí y muchísimas gracias a Alba. O sea, ha sido un nada. placer. La Gracias a tenéis en vosotros por LinkedIn, aguantar la chapa. está cambiando las cosas, está poniendo muchos tabús de recursos humanos y de cómo se relacionan las empresas con el talento en la mesa y, hostias, es un talentazo. Pues gracias, ojalá. Sí, o sea, es un poco, mi objetivo también es ese, o sea, de intentar no hacer lo que hablábamos, un poco lo que hemos dicho a lo largo de toda la charla, de hacerlo un poco más natural y más humano todo, porque es que al final se nos va la olla muchas veces, ¿sabes? O sea, y nos intentamos enfrascar en cosas súper profesional pero que es profesional, ¿sabes? O sea, para mí profesional es que, bueno, en fin, que al final lo hagamos todo más natural, que seamos más personas, que empaticemos también más con, todos hemos sido candidatos, todos hemos estado ahí, entonces hacerlo todo más natural, más accesible y más ameno para las dos partes. Pues tío, al final estar entrevistando también a un montón de gente es duro también, ¿eh? O sea, vamos a hacerlo más divertido, más guay, más, ¿no? O sea, yo creo que
que debería ser así. Esto va de personas y va de cultura y va de sumar y de compartir un tiempo bonito. Entonces, hostia, una entrevista no tiene que ser un sitio frío, tiene que ser un sitio calentito de conocerse y conocerse desde la lógica y las emociones y de saber cuáles son tus planes. Recordad, este es un evento benéfico, por eso he conseguido liar a Alba para que esté aquí hasta la tarde con vosotros. Lo tenéis en comentarios, en mi granito de arena. Vamos por el 7% y nada, lo vais a tener disponible este vídeo unos días en YouTube para ayudar a la gente si lo queréis compartir. Genial. Y de nuevo, muchísimas gracias, Alba. Nada, gracias a ti, Javi, a todos. Chao. Chao, chao.